Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Montes, soy el director de desarrollo de negocio de Work Corporate y os doy la bienvenida a este seminario online. Me imagino que muchos de vosotros os habréis apuntado al webinar porque estáis pensando en implantar metodologías ágiles en vuestra organización, o por lo menos porque queréis conocer algunos de sus principios básicos. Y bueno, por eso pretendemos mostraros hoy por dónde empezar, que ya sabemos todos que muchas veces es lo más complicado. Deciros que con este seminario, bueno, tenemos una reinauguración del ciclo de 4 webinars en abierto que hemos lanzado desde Work Corporate y la verdad debo decir que estamos muy satisfechos por el éxito de convocatoria que hemos conseguido. Sobre todo ahora que con el teletrabajo estamos todos más que atados al ordenador. Así que por eso os agradezco especialmente vuestro interés y vuestro tiempo. A ver, os comento que la sesión de hoy tendrá 2 partes, unos primeros 30 minutos de ponencia y luego otros 20 minutos que estarán dedicados a responder las preguntas que nos hayáis hecho durante la sesión. En cuanto a las preguntas, es muy sencillo. La forma de hacerlas será por medio del chat y lo podéis hacer en cualquier momento, no esperéis a que termine la ponencia. Eso sí, os pedimos que por favor sean cortas a la hora de redactarlas, ¿sí? Un punto que os comento que es muy importante es, por favor, mantener los micros cerrados todo el tiempo, porque si no se pueden generar problemas para escuchar correctamente. ¿De acuerdo? En cuanto a los ponentes de hoy, y a los que agradecemos enormemente su presencia, son Janina Wax y Guillermo Jávega. Los dos son consultores y expertos en la implantación de metodologías ágiles y lo realizan desde hace ya bastante tiempo en numerosas organizaciones. Y bueno, sin más, les voy a dar la bienvenida y la palabra a Janina y a Guillermo para comenzar por fin nuestro ciclo de webinars. Espero que todos podáis disfrutarlo, que no tengáis problemas de conexión y sobre todo que aprendáis mucho, que es el objetivo. Adelante, Janina y Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. También trasladar la gratitud a Work Corporate por semejante iniciativa y, evidentemente, a todos los presentes por pasar un ratito de su tarde con nosotros. Bueno, nosotros, mi compañera y yo, queremos pues dialogar un ratito con vosotros sobre esa transición de organizaciones un poco más tradicionales hacia organizaciones un poco más ágiles, ¿no? Y queríamos hacerlo de la siguiente manera, más allá de esta bonita frase que siempre se suelen poner en las presentaciones. ¿Qué? Queremos hablar luego cuando se vaya al sol. Esos micros, porfa. Bueno, mayoritariamente todos podríamos intuir lo que es una organización ágil, pero cuesta bastante describir cómo llevarla a cabo, ¿no? Y ese es un poco el propósito que tenemos mi compañera Janina y yo el día de hoy. Así, una pincelada muy superficial, evidentemente. Y lo queremos hacer de la siguiente manera. 3 bloques claramente diferenciados. En un primer bloque que le hemos querido llamar caracterización, un segundo bloque de transformación y un tercer bloque de acción. Porque al final las cosas hay que aterrizarlas, ¿no? Y sin más dilaciones, dejadme que introduzca la parte de caracterización, que esto no es nada nuevo para la gran mayoría de los que estamos aquí todos presentes. Es decir, cuando hablamos de caracterización, hablamos de identificar una organización tradicional, en la que evidentemente la gran mayoría hemos crecido, seguimos desarrollándonos y seguimos actuando sobre ellas. ¿En qué se caracteriza una organización tradicional? Pues, obviamente, altamente jerarquizada. Esa jerarquía nos hace trabajar por departamentos, por silos, con unas visiones muy verticales del trabajo y donde lo que tenemos mayoritariamente son objetivos departamentales, sobre los cuales, desgraciadamente, y muchos seguramente estaréis conforme con lo que voy a decir, a veces ni tan siquiera del todo bien alineados entre unos y otros, generando con ello pues, muchas tensiones interdepartamentales, ¿no? Otra de las características fundamentales de una organización tradicional es que las tomas de las decisiones suelen estar centralizadas y evidentemente van de arriba a abajo, ¿no? Un alto nivel de burocracia, hay una cierta inercia del pasado, los históricos siempre lo hemos hecho así, siempre se ha hecho así. Pero en definitiva lo que caracteriza una organización tradicional es una estrategia que podríamos denominar como product centricity, ¿vale? Importante este matiz, es decir, nos centramos en que tenemos un producto, todo lo bueno desarrollado que podamos tenerlo, y lo que nuestra estrategia hace es ver cómo podemos posicionar nuestro producto. Eso es una estrategia de product centric. Perfecto. Hasta ahí yo creo que todos caracterizamos una empresa de corte más tradicional. Ahora, ¿cómo caracterizamos una organización más de corte
Agile o ágil. Principalmente nos encontramos con equipos interfuncionales, es decir, ya no se trabaja exclusivamente por silos o por departamentos, sino que ya empezamos a trabajar de manera mucho más horizontal entre departamentos. Luego, y ahí mi compañera Janina entrará un poquito más en profundidad, evidentemente hay prácticas y marcos de trabajo ágiles, como los más utilizados y más conocidos, como Scrum, como Kanban, etc. En un mundo tan complejo como es el actual, evidentemente se trabaja a través de iteraciones y ciclos cortos. Es decir, tenemos que sondear, probar, analizar y responder. Es decir, se trabajan en ciclos cortos, casi prueba, ensayo y error. Tenemos un mayor grado de autonomía, equipos, como se denominan, end-to-end. Las tomas de decisiones están bastante más descentralizadas, principalmente a esos equipos con mayor autonomía y end-to-end. Nos encontramos organizaciones con ecosistemas de aprendizaje continuo, es decir, entramos en un momento donde el aprendizaje, donde la formación va a ser todavía más diferencial a lo que era anteriormente y un aprendizaje continuado. La cultura lo es todo, absolutamente lo es todo. Y aquí definimos una organización ágil o la caracterizamos porque tiene una estrategia ya no tanto de product centricity, sino de customer centricity. Es decir, la estrategia coloca al cliente en el centro. Y para hacer eso, tiene que haber, y me permitís la expresión, una obsesión por el continuo aporte de valor al cliente. De alguna manera hemos caracterizado ambas organizaciones. Oh, tú ya has acabado. Hola. La pregunta que viene ahora es ¿por qué transformarnos? Y os preguntaría, ¿por qué transformarnos? ¿Por qué pasar de una tradicional a pasarnos a una organización ágil? Y de verdad que podríamos entrar en el debate de un contexto VUCA, un contexto cambiante, la digitalización. Evidentemente, todo eso son elementos a más y que suman. Pero nos permitís con la mayor humildad del mundo que nosotros demos nuestra, por lo menos, respuesta de por qué tenemos que transformarnos. Y nuestra humilde opinión es que tenemos que transformarnos porque los clientes, los usuarios, ya no están dispuestos a pagar por aquello que no les aporta valor. Nos vais a permitir que hablemos con toda transparencia. El modelo tradicional arrastraba una serie de imperfecciones, una serie, podríamos decirlo, de improductividades que acababan siendo absorbidas por el cliente. El cliente pagaba por eso que no es valor, pero estaba intrínseco en el modelo. El cliente actualmente ya no está dispuesto a pagar por eso. De ahí que nos fuercen el propio mercado a trabajar por un permanente y continuo e incremental aporte de valor. Con lo cual, nos encontramos que el concepto valor para nosotros es lo que verdaderamente va a pivotar en la transformación de una organización tradicional a una organización ágil. Es decir, es el valor el concepto principal de esta transformación. En una empresa tradicional, el valor venía determinado por el producto. Y ese valor es cuánto más puedo este producto estrujarlo para sacarle su máxima optimización. Eso es una estrategia pura product centricity. Por lo cual nos movemos en ciclos medios y ciclos largos para optimizar el producto. En una organización ágil, el valor lo determina el cliente, no lo determina el producto, lo determina el cliente. Y en eso, la estrategia de Customer Centricity trabaja en ciclos cortos para satisfacer permanentemente al cliente. Ahora, definido un poco este concepto, el siguiente punto es el de transformación. ¿Cómo abordamos el viaje a esta transformación? Y aquí ya cedo el testigo a mi compañera Janina. Gracias. Vale, visto lo que ha comentado Guillermo, tenemos claro en nuestras cabezas que nacemos de empresas tradicionales y lo que queremos hacer es transformarnos en empresas ágiles. Igualmente, si nos posicionamos con una empresa que ha nacido en el mundo ágil, no deberíamos hacer esta transformación. Pero entiendo que la mayoría de las personas que estamos escuchando
o que nos estáis escuchando ahora vienen de empresas tradicionales y su idea es abordar esta transformación. Por lo tanto, lo que nos gustaría ahora compartir con vosotros son los pasos a seguir para abordar esta transformación, desde lo que ha contado Guillermo de un mundo tradicional a un mundo ágil. Vamos a ver los pasos que deberíamos seguir. El primer paso. El primer paso es el Assessment Agile. Es la evaluación del grado de cumplimiento que tenemos en nuestras empresas. Y disculpadme que lo digan unas solas palabras. Señores, solo podemos mejorar lo que podemos medir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de abordar esta transformación es medir dónde cada uno se encuentra. Es el primer paso, es saber el nivel de madurez que tenemos en el mundo Agile. Este nivel de madurez tiene varios escalones. Podemos medir la organización, podemos medir el equipo y podemos medir los roles. Cuando hablamos de medir la organización, hablamos de medir la organización en cuanto a la agilidad organizativa o en cuanto a la agilidad operativa, e incluso ambas partes. Cuando hablamos de medir al equipo, hablamos de la productividad del equipo, del cómo se comunica el equipo, de la mejora continua que tiene el equipo, de la entrega de valor que tiene el equipo, e incluso podemos medir los roles dentro de esos equipos. Roles como habilidades, competencias, soft skill, hard skill. Por tanto, tenemos que tener una visión, como hicimos aquí en el dibujo, un radar de dónde vuestras empresas se encuentran, desde este mundo tradicional al mundo ágil. ¿En qué punto estamos? Porque si sabemos en qué punto estamos, podemos fijar la estrategia de puesta en marcha de la agilidad. Para pasar al segundo punto, tengo que contaros dos temas. Así que vamos a contar estos dos temas y con estos dos temas podemos abordar el segundo punto, que es la estrategia de transformación. Estos puntos son los siguientes. Hay un proceso de transformación que cada uno de vosotros tiene que elegir dentro de su empresa. Existen tres maneras de transformarse. La primera manera de transformarse es Big Bang. En Big Bang lo que hacemos es transformar la empresa al 100%. Y luego hablaré un poquito más en detalle sobre cada una de estas. Pero imaginaos que vuestras empresas lo que deciden es que al 100% se va a transformar en ágil. El segundo punto es el bottom-up. Bottom-up es cuando empezamos a transformar nuestra empresa desde abajo, desde los niveles más bajos, hacia arriba y vamos subiendo escalones. Y el top-down es cuando decidimos que el proceso de transformación se tiene desde la parte de estrategia, de la parte de gerencia, hacia abajo de manera escalonada. Por lo tanto, recordemos que podemos hacerlo a través de Big Bang, a través de top-down y a través de bottom-up. ¿Sí? Nos quedamos con esto en la mente. Segundo punto a tener en cuenta. Tenemos 4 ejes en donde trabajar. Y son muy importantes. El primero es cultura, es mindset. Tenemos que trabajar la cultura de las empresas. La transformación ágil no puede llevarse a cabo si no hay un cambio cultural dentro de las organizaciones. El segundo eje son las organizaciones. Son los marcos de trabajo, es la parte operativa. Tenemos que trabajar, ¿sí?, de maneras diferentes a las que trabajamos antes. Antes Willy contaba el tema de Scrum, el tema de Kanban, etcétera, etcétera. El tercer punto es la gestión de gobierno. Es decir, nuestro estilo de gestión, nuestro estilo de liderazgo. Esto es pura gestión. Es cómo vamos a abordar esta nueva manera de trabajar dentro de la empresa. Y el cuarto punto es el producto y servicio. No solamente transformamos el cómo trabajamos, sino transformamos lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo. Por eso hablamos de product-centric a customer-centric. Por lo tanto, transformamos nuestro producto y nuestro servicio. Teniendo en cuenta el proceso de transformación y teniendo en cuenta los 4 ejes, vamos a ver cuál es la estrategia de transformación que podríamos tener. Pásala, Diego. Miremos esta hoja, y aquí me voy a detener un poquito de tiempo porque es la parte más importante de esta transformación que tenemos que hacer. La estrategia de transformación depende entonces de los 2 puntos. Y vamos a unirlos. Si tenemos una transformación Big Bang, lo que nos sucede es que con alta intensidad vamos a abordar los 4 ejes. Claro, si queremos transformar nuestra empresa al 100%, si queremos hacer una apuesta a top respecto a esto, tenemos que apostar por transformar los 4 ejes al mismo tiempo. Transformar la cultura, transformar la organización, transformar la gestión, el management y transformar el producto y el servicio. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta transformación Big Bang? Indudablemente tiene unos resultados fantásticos, porque si toda la transformación se hace a través de toda la empresa, ¿sí?, se logran resultados mucho más rápidos. Pero la dirección tiene que estar 100% convencida y tenemos que tener recursos para poder realizarlo. Por poneros un ejemplo, nosotros comenzamos una transformación Big Bang en unos 15 días en una empresa que es de gran consumo,
que tiene unas 100 personas. Entonces, indudablemente, como han puesto toda la carne en el asador, lo que se ha hecho es modificar el organigrama al 100%, ya no existe el organigrama típico que tenemos en las empresas tradicionales, sino que tenemos una matriz, y se va a trabajar con todas las mesas de trabajo de la empresa, dándole formación y consultoría para ponerlo en marcha. Es que no se te ve. ¿A mí no se me ve? No te... Ah, sí, perdón. Gracias. Perdón. Vale, nos hemos quedado con el Big Bang. Voy a la segunda, el bottom-up. El bottom-up, lo que hacemos es tener con mayor intensidad la puesta en marcha de la cultura y de la organización. Es decir, dejamos para más adelante la parte de gestión de management y la parte de producto y servicio. Bottom-up, recordemos que es cuando empezamos desde abajo hacia arriba. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta parte de ponerlo en marcha? Indudablemente no tenemos el apoyo al 100% de la dirección, porque todavía no hemos empezado por ahí, pero tienen muchas grandes ventajas. Si empezamos desde abajo, lo que nos sucede es que vamos aprendiendo de lo que vamos haciendo con los equipos. Y cuando uno aprende con un equipo piloto, ese error o esa buena intención o ese avance que tiene, luego lo toma como buen paso para el siguiente equipo. Indudablemente cuando hacemos esto, en la propia empresa se crea esta cultura de querer empezar a transformarse, porque claro, si yo tengo un equipo piloto que lo ha hecho muy bien, lo que me pasará a mí es que yo también me quiero sumar a esta realidad que está sucediendo. Y así, en cascada, poco a poco los equipos se van sumando. También de esta manera sacamos muchos stoppers. Stoppers de personas que no quieren cambiar y cuando ven que otro equipo ha tenido éxito, se quiere sumar. La tercera manera es el top-down. En el top-down cambiamos un poco el orden de la intensidad y aquí lo que hacemos con prioridad es trabajar sobre la cultura y trabajar sobre el management. También tiene sus ventajas, indudablemente, porque si la dirección es la primera en poner en marcha todo esto, indudablemente tenemos 0 stoppers. Pero acordarnos una cosa, la dirección lo tiene que poner en marcha no desde la palabra, sino desde las acciones. Por lo cual, podemos elegir un Big Bang, podemos elegir un Bottom-up y podemos elegir un Top-down. Y dependerá el cual elijamos, si empezamos por un elemento o por otro elemento. ¿Qué tienen en común estas estrategias de transformación? Y me gustaría que miréis la parte de intensidad. ¿No os parece que elijamos la estrategia que elijamos, siempre tenemos la cultura, siempre tenemos el mindset con mayor intensidad? Pues señores, si hay alguien aquí escuchándonos que es de HR, que es de recursos humanos, indudablemente tiene mucho que hablar. Porque esta es la parte que abordan desde ese área. E indudablemente HR tiene mucho que ayudar. Y tiene un doble cometido. El primer cometido es ser ágil como departamento. El primer cometido es aprender, poner en marcha marcos de trabajo en su departamento para entender, ¿sí?, la dificultad que tiene esto. Y un segundo cometido, una vez que lo pone en marcha en su propio departamento, es facilitar, favorecer al resto de la organización para que también lo haga. Así que la gente de HR tiene mucho que apoyar en esta transformación ágil que tenemos. Recordemos, primer punto, hacemos un assessment, sabemos dónde estamos. Segundo punto, elegimos la estrategia de transformación, teniendo en cuenta el proceso de transformación y teniendo en cuenta los 4 ejes. Una vez que elegimos cómo queremos abordarlo, vamos a pasar a un tercer punto. Y el tercer punto, que generalmente se utiliza, es armar o montar una oficina de transformación ágil. Esta oficina será la que lidere esta transformación dentro de la organización. Indudablemente la tienen que formar varios departamentos, todos los departamentos que consideremos importantes para esta transformación. Y dicho lo anterior, el departamento de HR tiene que estar. Por poneros un ejemplo real, la empresa que os contaba, que empezamos en 15 días, está montada la oficina de transformación de agilidad y la persona que la lidera es el responsable de recursos humanos de la empresa. Hay alguien con un micrófono. Si lo podéis apagar, mejor. Gracias. Por lo cual, vuelvo a decir, montemos una oficina de transformación ágil. Cuarto punto. Vamos a comenzar con los equipos. Vamos a comenzar a poner en práctica todo esto. Vamos a empezar a rodar, porque al final la agilidad se hace poniendo en marcha agilidad. No se hace diciendo que somos ágiles, sino haciendo agilidad. Para ello tenemos que elegir los equipos de trabajo con los cuales comenzar y podemos comenzar con múltiples marcos de trabajo. Como dijo mi compañero, hay muchos marcos de trabajo diferentes. Hemos querido aquí nombrar 2 porque son los más conocidos y los más utilizados. El primero es Scrum, que es el más conocido, el 50% de las organizaciones utilizan Scrum.
Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos y servicios. Tiene unas reglas establecidas, indudablemente hay que aprenderlas, y no solamente tenemos que aprenderlas una persona de ese equipo, sino que todo el equipo tiene que entender las reglas de Scrum, porque Scrum se basa en la mejora continua, por lo cual para mejorar de manera continua, el propio equipo tiene que saber, ¿sí?, de qué se trata este marco. Indudablemente Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental. Como ha contado Willy, en agilidad lo que tenemos que hacer es interactuar e incrementar poco a poco el resultado que vamos ofreciendo al mercado. También tenemos otra opción que es Kanban. Kanban es un método, ¿sí?, un método de gestión de flujo de trabajo que favorece el aporte de valor y eliminar desperdicios. Es un método que viene del Lean Manufacturing, pero que ha sido transformado por David Anderson al mundo del conocimiento. Entonces existen ambas opciones. Indudablemente, ¿cuál elegimos? Dependerá del departamento, dependerá del proceso, dependerá del proyecto que estemos abordando. La otra vez estábamos hablando de este tema en una empresa y me preguntaban, pero si elegimos uno no podemos elegir el otro. Indudablemente en una empresa pueden coexistir ambos marcos de trabajo. Es cuestión de elegir el más adecuado para la empresa donde nos encontremos. ¿Y cómo se pone en marcha? Te toca a ti. Bueno, me toca, vuelvo a coger el testigo. Una vez mi compañera Janina ha expresado perfectamente bien un poco las fases, ¿no? Por llamarle de alguna manera esos pasos. Y no sé si conoceréis vuestros 3 ideogramas japoneses que conforman una palabra que se llama shuhari. Bueno, es muy curioso porque esta palabra japonesa procede evidentemente de las artes marciales. Recoge un principio evolutivo de aprendizaje y que es sumamente necesario aplicarlo cuando vamos a poner en marcha estos procesos de transformación. Y explicaré, me permitís que explique el motivo del por qué. Es más, incluso la guía nueva de Scrum, la actual ahora en su última revisión, incluye y de alguna manera facilita que se haga a través de un principio como es Shuhari. Shuhari nos especifica el proceso que tiene una persona en su aprendizaje desde que es un mero alumno y apenas tiene conocimiento y habilidad, y ni tan siquiera experiencia, hasta alcanzar un nivel de cierta maestría, donde ya tienes experiencia, tienes habilidad y tienes evidentemente conocimiento. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque Shuhari lo que te está diciendo es que el primer ideograma que es Shu te dice: aplica el marco de trabajo, aplica el método de manera rigurosa. Es decir, fuérzate, y entenderme la palabra, fuérzate a ser riguroso en su aplicación. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que si no te fuerzas a ser riguroso en el inicio, lo que tiendes es a camuflar tus improductividades. Es decir, si Scrum te está diciendo, por ejemplo, en uno de sus eventos, que tienes que hacer una daily, de verdad, fuérzate a hacer una daily. Pero no empieces diciendo, no, es que nosotros en esta organización funcionamos de esta manera y entonces preferimos hacerlo. Mira, eso prefiero hacerlo, te permitirás el lujo de decirlo cuando domines el método. Pero si lo expones de inicio, me da la sensación de que lo que estás pretendiendo es ocultar una ineficiencia, ¿vale? Un desperdicio. Y todo eso no aporta valor. Es decir, Shuhari lo que te está diciendo es que como no maestro que todavía no eres, como más bien alumno, humildemente aplica de manera rigurosa aquello que ya está definido. Fuérzate a hacerlo, no ocultes ineficiencias. Porque una vez hayas adquirido una cierta habilidad, un cierto conocimiento, una cierta experiencia, ya puedes pasar al segundo ideograma, que es Ja. Que evidentemente Ja te está diciendo, ahora es momento de tener un pensamiento mucho más crítico, mucho más cuestionador, mucho más adaptativo. Es decir, ahora vamos a coger tu realidad y la del método, vamos a fusionarlo y vamos a adaptarlo. Pero no puedes adaptarlo cuando no tienes todavía rodaje. Lo puedes adaptar cuando ya
ha rodado un poco. Entonces, ja es cuando rompes el método. ¿Para qué? Para adaptarlo a tu propia realidad. Para alcanzar todavía una mayor o un mayor valor de entrega. Y bueno, tenemos el último ideograma que es RI, que eso ya cuando alcanzas un nivel muchísimo más experto. Aquí ya no solo adaptas, sino que trasciendes, creas tus propias reglas. Esto, bueno, muy poquitas organizaciones pues, han podido alcanzar estados de RI. Estaría de más que dijera que evidentemente pues, tenemos ejemplos como Google con los OKRs, donde ellos, bueno, aunque los montó Intel inicialmente, pero ya trascienden y lo que hacen ellos se convierten en una máxima para muchas otras organizaciones, ¿no? Es decir, Shuhari es un principio motor en la puesta en marcha en los procesos de transformación. Es decir, Shu, cíñete al método, al marco de trabajo, ruédalo, apréndelo humildemente. Ja es cuando ya tienes rodado, ya tienes una cierta experiencia, ya permítete el lujo de cuestionarlo, de romperlo en el buen sentido de la palabra. Y Ri es cuando ya hubiéramos alcanzado un estado de maestría. Es decir, esto, a modo de resumen, mi compañera nos va Acá a traducir lo que hemos visto. Espero que ahora me podáis ver en la cámara, que antes parecía que no se podía ver. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Como ha presentado Mariano anteriormente, ir pensando en preguntas para que os podamos responder. Es la idea que sea más interactivo, que estemos aquí contándoles todo esto. Y como resumen de todo lo que hemos dicho, para poner en marcha una transformación ágil, para transformar vuestras empresas tradicionales en empresas ágiles, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el grado de implantación y madurez ágil. Tenemos que hacer un assessment agile, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, lo primero y fundamental es saber dónde os encontráis. El segundo punto es definir el proceso de transformación. Tenemos que saber qué proceso de transformación vamos a abordar. ¿Cuál es el más propicio para nuestras empresas? ¿Lo vamos a hacer por Big Bang? ¿Lo vamos a hacer por Bottom-up? ¿O lo vamos a hacer por Top-down? Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Dependiendo de vuestra organización, deberíamos elegir uno o el otro. Luego, acordémonos que tenemos 4 ejes, por lo cual tenemos que tener en cuenta estos 4 ejes a la hora de ponerlos en marcha. Y finalmente, usando el punto 2 y el punto 3, vamos a elegir la estrategia de transformación que queremos. Acordaros en este punto que el mindset, la cultura de la organización, aparece siempre con mayor intensidad. Y el éxito de una transformación ágil, aunque parezcan palabras, es la realidad. Y es lo que estamos viendo en el día a día. Si no hay un cambio cultural en la organización, no hay un cambio ágil. Hay solo puesto marcos de trabajo dentro de vuestra organización. Por lo tanto, se requiere un cambio de mindset. El quinto, vamos a establecer una oficina de transformación agile. Y aquí HR tiene mucho que decir. Porque si estamos hablando de cambio cultural, HR es el área transversal de la organización que puede y debe abordar esto, desde el ejemplo y desde la puesta en marcha a toda la organización. El sexto es comenzar con los equipos con pruebas piloto. Y, indudablemente, utilizando lo que mi compañero ha contado recién, que es Shuhari. Porque si no utilizamos Shuhari y cuando empezamos a utilizar marcos de trabajo, simplemente lo que queremos es adaptarlos a nuestra realidad, lo que estamos haciendo es tapando nuestras ineficiencias. Y lo que queremos hacer cuando ponemos en marcha agilidad es mejorar nuestras organizaciones. Esa es la idea de la agilidad. Por lo cual, está el resumen de todo lo que os queríamos contar para que tengáis en vuestra cabeza la visión general que tenemos nosotros de cómo empezar a trabajar con la agilidad dentro de vuestras organizaciones. Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Janina, Willy. Me ha parecido súper interesante lo que nos habéis contado y Gracias. sobre todo cómo lo habéis planteado para comenzar a tener una idea de lo que es el mundo Agile, ¿no? Yo la verdad que me he quedado pensando si hay alguna disciplina en la que esté en el nivel RI del Shuhari, porque romper como director comercial de Work Corporate y en mi vida personal rompo muchas cosas, incluso ser experto en ellas, pero lo del RI lo veo bastante lejos. Bueno, así que tal como habíamos previsto, comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Veo que ha habido varias preguntas y que siguen entrando. Vamos a ver, intentaremos contestar todas las que podamos. La primera pregunta que me llega es la siguiente. ¿Cuáles son los principales impedimentos para llevar a cabo la transformación Agile? Contestad el que queráis. ¿Vas tú, Yanni, o yo?
Contestamos a medias. Venga. Me parece que vamos a tener la misma respuesta a los dos. Indudablemente, cuando hablamos antes de estrategias de cambios, de estrategia de pasar a una empresa a agilidad, hemos dicho que con mayor intensidad tenemos que tocar el tema del mindset y el tema de cultura. Por lo tanto, señores, vuelvo a repetir lo que dije hace 10 minutos atrás. Las barreras más grandes que nos encontramos, y aparte nos las estamos encontrando día a día, son los cambios culturales dentro de la organización. Cuesta mucho cambiar la cultura de una empresa. La cultura es algo que se trabaja en el día a día con el clima y con las acciones que se ejecutan. Por lo tanto, mi respuesta a esta pregunta, y ahora dejo a Guillermo si quiere contestar algo, es el cambio de mindset, el cambio de cultura dentro de la empresa. Evidentemente no puedo estar más de acuerdo. En la cultura, yo creo que todos los que estamos aquí escuchando somos conscientes de que al final lo es todo. Bueno, ya lo decía Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se desayuna a la estrategia. Es decir, es cierto que pueden existir y existen organizaciones que nacen ágiles. Mayoritariamente todos somos conscientes que son de corte tecnológico, pero las organizaciones que no han nacido ágiles tienen intrínsecamente una cultura, y cambiar esa realidad a un contexto complejo como el que estamos viviendo, no actualmente por el COVID, ya venía complejo desde hacía tiempo, es sumamente difícil. Con lo cual uno puede tener la pretensión de ser ágil, y me parece muy loable, pero es muy titánico el cambio cultural. Y verdaderamente es donde hay que poner toda la carne en el asador. Y como perfectamente ha descrito mi compañera Janina, es que en cualquiera de las tres estrategias la cultura está en la parte superior a trabajar intensamente, porque si no es muy frustrante. Es altamente frustrante pretender ser algo sobre el que luego no alcanzas, ¿no? Es altamente frustrante. Con lo cual, si tenemos que hacer un resumen de la pregunta, el elemento que lo mayor dificulta es el cambio cultural, es decir, el cambio de mindset. Muy bien. Viene ahora, voy a unir dos preguntas, os lo voy a hacer de una en una, ¿de acuerdo? Pero cuando las veo que están ligadas, intento prepararos. A ver, aquí hay una que pregunta qué métricas precisamos seguir para saber el grado de implantación y madurez ágil en la que se encuentra la empresa, y si estas métricas se deben realizar a nivel de cada departamento. Aquí podemos abordar muchas métricas diferentes. Podemos hablar de métricas que tengan que ver con la puesta en marcha de los marcos de trabajo. Podemos hablar de métricas que tengan que ver con cada equipo en particular. Nunca abordamos desde agilidad, o por lo menos es nuestra manera de verlo, métricas individuales, porque estamos hablando de equipos autoorganizados, así que siempre estamos hablando métricas y el mínimo de métricas es un equipo. Por lo cual podemos abordar, como he dicho recién, métricas que tengan que ver con los marcos de trabajo. Y luego, a nivel de empresa, podemos abordar métricas en cuanto a cómo vamos modificando, cómo vamos avanzando respecto a este cambio ágil que vamos teniendo. Entonces, mi consejo es que veáis las métricas que consideréis más apropiadas para vuestra organización, sean las métricas que toméis en cuenta cuando hagáis el assessment inicial, y esas métricas sean las que de alguna manera os definan los pasos a seguir y las mediciones que vais haciendo durante toda la puesta en marcha. Como dije antes y como dijimos antes, una de las barreras más grandes es el mindset, por lo cual hay que ver, y esta parte es bastante difícil de contestar en una pregunta en abierto, cuál es la métrica respecto a este punto que también tendremos que tomar en cuenta. Así tenemos muchas métricas para poner, pero indudablemente tenemos que medir las cosas. Y tenemos que pensar que en ese proceso de medición del nivel es un estudio tanto cuantitativo como cualitativo. Es decir, ahí se hacen focus, se hacen entrevistas individuales, se hacen análisis, no solo cuantitativos, sino también a través de entrevistas cualitativas. Es decir, es un análisis donde al final tienes una fotografía de lo que es tu organización entre un extremo y otro extremo, ¿no? Es decir, si de alguna manera queréis que nombre algunas, por nombrar algunas, seguir a aterrizar un poco, tenemos que medir los modelos organizativos, tenemos que medir el nivel de planificación y validación que tenemos, tenemos que medir los marcos de trabajo como están implantados dentro de la organización, tenemos que medir el tema de la implantación de roles y equipos, tenemos que medir las actividades e interacciones que tienen entre ellos. Es que hay muchísimas. Podemos medir el tema de cómo estamos llevando los eventos, si realmente utilizamos las cadencias, las duraciones, las responsabilidades y los resultados que tenemos. Podemos medir el proceso y la estructura de los requerimientos que tenemos y cómo hemos modificado esta estructura que tenemos. Es que podemos medir la priorización, el proceso de priorización. Es que son muchas métricas.
Por eso no me quería meter antes con ejemplos, pero por daros un ejemplo y centrarlo al terreno. Entonces, estos son ejemplos de métricas que podemos llegar a abordar. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y aquí es donde vengo con otra pregunta que está ligeramente encadenada con la anterior. Vamos a ver. Porque, como habéis comentado previamente, que cada departamento puede escoger su propio marco de trabajo, la pregunta es si puede interferir escoger marcos distintos cuando luego tienen que trabajar distintos departamentos juntos. Es Vale. decir, cómo... Sí. Una pequeña puntualización. Sí. Yo creo que más que escoger, el que más les guste es el más idóneo para los procesos y la operativa que tenga de trabajo. Vale. Y luego hay otro punto importante, y tal vez fue un error mío a la hora de expresarme, que no elegimos marcos de trabajo por departamentos. Cuando trabajamos con agilidad, no trabajamos por departamentos, trabajamos por procesos, ¿sí? Trabajamos por la creación de un producto que queremos entregar. Por lo tanto, pueden ser departamentos, pueden ser equipos multifuncionales de diferentes departamentos. Es decir, estamos haciendo un cambio en la estructura de nuestra empresa. Por lo tanto, ya no elegimos un marco por departamento, sino elegiremos de acuerdo al cambio estructural que realicemos en la organización. Entonces, indudablemente, si tenemos que responder a esta pregunta, no puede interferir en ningún caso, porque cada equipo que desarrolle un producto o un servicio elegirá el marco más correspondiente para su actividad, para su objetivo. Y pensemos que este producto o servicio puede ser a lo largo de la vida muy grande o muy largo en la empresa, pero también puede ser que se monte para desarrollarlo en particular y tenga una fecha de caducidad. Entonces, también estos equipos se montan con un objetivo concreto. Por lo tanto, el objetivo, una vez que está finalizado, el equipo se puede diluir. Indudablemente, si tuviéramos una organización y todo el mundo trabajaba con Kanban, como nos pasa con un compañero que tienen unos 8 equipos Kanban y es una pasada, es mucho más fácil que las personas puedan pivotar de un equipo al otro, porque ya conocen la operativa de la empresa. O hay empresas que están montadas al 100% con Scrum. Entonces, es mucho más fácil poner reglas en común donde vamos transitando y estemos en el producto que estemos, nos podemos ir moviendo de un equipo al otro. Pero no en todas las empresas se puede implantar siempre el mismo marco de trabajo. ¿Sí? Si son empresas tecnológicas, indudablemente es mucho más fácil elegir Kanban o elegir Scrum. Pero si alguien de los que nos está escuchando es de una empresa tradicional, es más complicado. Por ponerles un ejemplo real de una empresa en la cual estamos trabajando, tenemos un tablero de Kanban, utilizamos la metodología Kanban para la parte de atención al cliente, de Customer Service, y funciona con el área de comercial, el área de finanzas, el área de producción, el área de calidad. Pero por otro lado, totalmente diferente, tenemos puesto en marcha un equipo de Scrum para la parte de producción y son compatibles. Así que, por poneros un ejemplo real de lo que estamos trabajando actualmente. Muy bien. Ahora unifico también dos preguntas, las voy a hacer por separado, porque son totalmente opuestas, pero van sobre lo mismo. Es decir, repiten lo que habéis dicho, que el cambio cultural es el pilar fundamental para la transformación. Y una de ellas dice, este cambio no es posible sin un liderazgo inspirador o visionario, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando desde la organización se está viendo que hay que aplicar agilidad, pero no desde la dirección? ¿Vale? Esta es la primera pregunta. ¿Qué hacer cuando todo el mundo ve, dice, tenemos que ir ahí, menos la dirección? La otra pregunta propone un caso, no voy a decir opuesto, pero casi, que es, ¿qué podemos hacer cuando desde gerencia proponen trabajar con agilidad, pero en la realidad no se aplica? ¿Vale? Creo que aquí estamos dejando claro que la dirección de la compañía tiene su parte importante. ¿Qué pensáis? A ver, la primera, indudablemente, está pasando mucho. Hay muchísima gente que de manera individual se está formando en agilidad porque no recibe el apoyo de la empresa para realizar este tipo de formaciones, cosa que me parece un error de parte de las empresas, no poder apoyar en este cambio que es más que obvio. Y si podríamos lograr de alguna manera que la empresa nos deje, la mejor manera es empezar con el top-down. Es decir, lo que intento es conseguir el aval de la organización para un equipo piloto y demostrar, ¿sí?, a la dirección que este equipo piloto ha tenido los resultados. Por lo tanto, pondré indicadores de qué estaba obteniendo hasta ese momento y una vez puesta en marcha la agilidad, qué es lo que he obtenido y qué es lo que ha cambiado dentro de mi realidad poniendo en marcha estos marcos de trabajo. Es la mejor manera de convencer a la dirección. A mí me parece que los números lo dicen todo.
Entonces, yo empezaría por ahí si tuviera que responder algo. Empezaría por el ejemplo, por un equipo piloto y por demostrar con números que los resultados son mejores. Entonces, esa estrategia, la que has comentado, ¿cuál era, Janina? Que no, es bottom-up. Bottom-up, me liaba. Eso es que eso no me ha parecido. Es bottom-up. A ver, es que había otra pregunta relacionada y por eso me ha saltado. Sí. Si me permitís, evidentemente nosotros consideramos, ¿no? A ver, las tres estrategias son buenas, es decir, todas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sin entrar en ellas, Big Bang alcanza resultados mucho más rápido porque pones toda la carne en el asador, obviamente, vas con todo, es más rompedora, mucho más disruptiva, pero evidentemente asumes más riesgos. Cuando te la juegas toda a una, pues te la has jugado toda a una, o te sale o no te sale, ¿no? Nosotros, por experiencia, consideramos que las cosas tan rompedoras generan muchas fricciones, muchas tensiones, mucho estrés. Con lo cual, nos decantamos por la de bottom-up porque mayoritariamente nos ha demostrado el tiempo que es menos invasiva, es menos rompedora y pone menos nervioso a la gerencia, porque a la gerencia le cuesta mucho desprenderse ante equipos autónomos, menor nivel de dependencia, tomas de decisión descentralizada, todas esas cosas hay que reconocer que a las gerencias, al gobierno le cuesta un poco más, se sienten más recelosos de perder esas cuotas de poder. Con lo cual, bottom-up es como que les mantienes un poco esa realidad, pero tú por abajo estás trabajando con equipos que van alcanzando resultados. Y cuando los equipos están alcanzando resultados, es inapelable, son incuestionables el convertirte en un stopper cuando te está mostrando que tiene resultados. Por eso nos gusta más la estrategia de bottom-up, porque es como que de modo silencioso alcanza resultados. Y sobre todo Guillermo, por la pregunta que nos han hecho, cuando la dirección no quiere. Es decir, cuando la dirección no quiere, no nos queda otra que empezar por abajo. Y como realmente se ven los resultados muy rápidamente... Lo que pasa es que no es tanto no quiere como de yo quiero, pero entre nosotros, si me perdonáis la expresión, pero no me toques las narices, ¿vale? Es como decir, tú tira, pero a mí no me marees, que eso es lo más común. Es decir, ¿quién no quiere? Yo estoy convencido que si le preguntamos al 100% de los CEOs y les dices, oye, ¿tú quieres que tu organización sea ágil? Alguien va a decir que no. Evidentemente todo el mundo va a decir, sí, yo quiero ser ágil, o yo quiero ser una empresa que está adaptada al mercado, ser una empresa que responde bien al momento. Todo el mundo quiere eso. Ahora, ¿estás dispuesto a cambiar? Entonces, sí, estoy dispuesto. Ahora, eso conlleva más cosas. Entonces, lo común es, yo quiero que las cosas cambien, pero a mí no me toquéis mucho las narices. Por eso bottom-up es, sin tocarte mucho las narices, vamos haciendo camino. Y por eso nosotros, a Janina y a mí, nos encanta mucho esta estrategia, porque es como de silenciosa vas alcanzando resultados. Esto sería un poco el resumen, ¿no? De por qué nos gusta más esa que las otras dos. Perfecto. Pues mira, aquí hay una pregunta que me parece muy adecuada a la situación que estamos viviendo la mayoría ahora mismo con el teletrabajo, porque pregunta qué dinámicas o iniciativas se pueden realizar para ir trabajando la cultura desde una posición donde estamos trabajando en remoto, ¿no? Es decir, ¿cómo poder hacer esto y arrancarlo en esta situación? ¿En remoto? Sí, estando cada uno teletrabajando en su casa. Vale. A mí que soy muy del terreno, me parece que la cultura se va modificando con resultados. Y si tuviéramos que hablar en remoto, estas metodologías, estos marcos de trabajo, esta manera de trabajar es adaptada al 100% en remoto. Las empresas en las cuales nosotros estamos trabajando, que tenían un grado de implantación mínimo de temas de agilidad, cuando pasó el COVID, es que no hemos notado diferencia respecto a ello. Nosotros seguimos haciendo las planificaciones, seguimos haciendo las daily, seguimos haciendo las reviews sin ningún cambio. La única diferencia es que estamos todos en casa. Entonces, si queremos cambiar la cultura de una empresa, o como primer punto, y siendo terrenal y sincera, hagámoslo con resultados, poniendo en marcha maneras diferentes de trabajar. Y antes del COVID no había tanta
noción de lo importante que era poner en marcha las metodologías ágiles, y si alguien nos está escuchando y tiene puesto algún equipo ágil en su empresa, lo sabe. Simplemente cada uno ha cogido su ordenador, nos hemos ido a casa y hemos ido trabajando como siempre. ¿Sí? Incluso con la tecnología que tenemos es que las reuniones se hacen fantásticamente bien y utilizando indudablemente el timeboxing. Así que si nos ponemos en marcha, al final la cultura se va modificando. Muy bien. Otra pregunta que tenemos aquí es de nuevo sobre la forma de medir ese assessment inicial. ¿Cómo se mide la madurez organizativa? Una cosa tan importante, pero tan poco aterrizada muchas veces. Es que eso nos llevaría, sinceramente, nos llevaría a tener otra webinar entera de 1 hora para medir, o sea, para medir no, para explicar todo el proceso de medición de un nivel cultural a nivel agilidad. Tío, Vale. Hay unas preguntas específicas para cada punto. Entonces teníamos que hablar con esa persona que ha hecho esa pregunta y contarles las preguntas que hay. Estas preguntas son preguntas estándar, pero que hay que adaptarla a cada una de las organizaciones. Entonces, depende de lo que quieres medir, tienes que analizar qué preguntas tienes que realizar. Cuando hacemos un assessment lo hacemos con entrevistas one-to-one a las personas que están en la sesión y vamos validando estos puntos. Entonces, habría que analizar en cada empresa cuáles son las preguntas más adecuadas respecto a este punto. Y como dice Guillermo, encantada de comentarlo, pero es que son un montón. Entonces, muy bien. Precisamente en temas que la gente quiere saber qué nivel de profundidad pueden tener, hay una pregunta que nos hacen que es, ¿qué es mejor? Si enfocarse en unas pocas métricas fundamentales o tener un espectro muy amplio que permita medir muchas cosas en las diferentes áreas. yo aquí me iría a un principio de OKRs. O sea, me imagino que algunos conoceréis los OKRs, que tan de moda se han puesto otra vez, como antes hemos mencionado con tema de Google. Y es, como dicen los propios OKRs, Objective Key Result, es establezcamos unos pocos objetivos no cuantitativos y de ellos desprendamos los Key Result, resultados que queremos obtener. Aquí ya más sí a nivel cuantitativo, pero vale la pena centrarnos en pocos, pero que consoliden bien el resultado que queremos obtener a nivel de entrega de valor, que medir por medir. O sea, medir por medir en todas las áreas, silos, pero que ese dato no me aporte un conocimiento del valor que estoy entregando al cliente, pues sinceramente no me aporta nada. No, estoy de acuerdo con Guillermo. Si queréis meteros en la estructura de OKRs, es una manera fantástica de medir. Se utilizan OKRs, la parte de Objective son entre 3 y 5, y cuando pones la parte de Key Result, también son 3 o 5 sobre cada objetivo que pongáis. Entonces, por daros unos números, son estos los que se están recomendando. Es, como dice Guillermo, pocos y buenos y que lo logremos. Bueno, el lograr en OKR es el 0,7, es el margen que estamos buscando, pero que lleguemos a ese punto. Entonces, muy bien, muchas gracias. Voy a haceros una última pregunta. Se van a quedar algunas sin poder transmitir porque el tiempo también se nos va echando encima. Esta última pregunta me parece interesante porque trata un tema que no se han hecho preguntas al respecto y es respecto a qué servicios son los que debe ofrecer la oficina de Agile, ¿no? La que montamos. ¿Vas tú, Yanni, o yo? Me da igual. A ver, la oficina de transformación Agile no es que ofrece un servicio, sino que es la mesa de trabajo, el grupo de trabajo que facilita la transformación en todas las áreas que empiecen a realizar esta transformación. Por lo tanto, lleva la estrategia de transformación. Si hemos elegido Big Bang, Bottom-up o Top-down, tendrá que delimitar cuál es el camino que vamos a abordar. Si empezamos con un piloto, 2 pilotos, 3 pilotos, 4 pilotos, tiene que facilitar a cada uno de estos equipos que se van a poner en marcha la formación necesaria para que puedan lograr el objetivo que tienen. Tiene que facilitar los recursos que necesitan. Es decir, es el departamento, como tengamos en cuenta, de que nos facilita todo lo que necesitamos para que esto suceda. Esta es la manera de la oficina de transformación ágil. Si me permitís, y en aras de la absoluta transparencia, mi opinión con respecto a la OTA es que la OTA es la excusa para visualizar y tangibilizar la estrategia de transformación Agile. Es decir,
¿cuántos no hemos estado en programas de transformación organizacional desde hace 20, 30 y 40 años, pero nos costaba visualizar ese proceso, que únicamente se había quedado posiblemente en unas cuantas hojas que una fantástica consultora a lo mejor había venido a la organización, nos había escrito el proceso de transformación, pero nos costaba tangibilizar esa realidad, nos costaba visualizar esa realidad. Se quedaban en, no lo sé, en o recomendaciones o programas, pero faltaba un poco darle esa visualización. Ese seguimiento. Nos ha pasado... Y la OTA le da esa visión. Por poner un ejemplo real, nos ha pasado en una empresa de alimentación que trabajamos, de grandes consumidor, que hemos empezado con varios equipos. Y claro, no se había montado la OTA, no se había montado una oficina de transformación, y los equipos están solos. Entonces, indudablemente necesitamos, no es un tema de montar equipos un equipo tras otro, sino es un tema de cambiar una organización. Por lo cual, ahora, de tras mano, se está montando esta oficina para poder hacerlo en su conjunto y unificar y amalgamar de alguna manera todos los equipos. Y de coordinarlos, evidentemente. Que es lo que se llama escalar, agilidad, que todos conocemos como la escala. Más Muy cositas. Bien. Pues ya no da tiempo, lamentablemente hemos terminado con el tiempo tal como lo teníamos planificado y bueno, yo os quiero dar las gracias tanto a Janina como a Willy, los ponentes, como a todos los participantes por el nivel de implicación que habéis tenido y de preguntas, que yo creo que es una parte muy importante de donde se extraen, pues yo creo que conocimientos que son clave. Hoy creo que todos hemos descubierto que la implantación de la agilidad comienza por la formación, por el conocimiento del modelo. Así que cualquiera de los participantes que esté interesado en un programa de formación in company, cualquier otro servicio que le podamos ofrecer desde WOC Corporate, podéis solicitárnoslo. Más información a través de la dirección de corporate@woc.edu. No tengo más que agradeceros a todos, como ya os he dicho, la participación y hasta que vayamos avanzando con las famosas fases, cuidaos todos, sed cautos, un abrazo para todos y hasta el siguiente webinar a quien le interese del ciclo que tenemos iniciado desde WOC Corporate. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Cuidémonos todos mucho. Y gracias a todos. Adiós. Hasta luego, buenas tardes.